Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 21 de marzo del año 2019. Estamos con Fernando Escriña. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Con Esteban Valenti, ¿qué tal? Bien, buen día. Voy al otro lado de la mesa, Oscar Sarlo. Buen día. Y Martín Couto. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos al primero de nuestros temas. En estos días y durante 2 meses vienen desarrollándose los trabajos de preparación para la construcción de las vías férreas del Ferrocarril Central, una obra fundamental para la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. La obra, de 273 kilómetros, que unirá el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros, obtuvo a comienzos de esta semana la autorización ambiental de la DINAM, Dirección Nacional de Medio Ambiente. A partir de esta resolución se puso en marcha ese trabajo preparatorio, por ejemplo, cartografía, limpieza, desmalezación y señalización con mojones. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó ayer que la autorización ambiental habilita 48 viajes diarios de trenes en total, uno cada media hora. De esas frecuencias, UPM utilizaría 14, 7 de ida y 7 de vuelta, para sacar su producción. El resto correspondería a 16 viajes destinados al transporte de otras cargas y 18 frecuencias destinadas exclusivamente para trenes de pasajeros. Dijo, por otro lado, Rossi, en cuanto a expropiaciones de padrones, que hay 30 expedientes en la justicia de un total de 651. Ese es el total de padrones que se ha requerido para el proyecto. Otra punta del tema. El Movimiento por un Uruguay Sustentable denunció que durante el proceso de autorización ambiental hubo insuficiente información sobre los impactos de este proyecto. Ayer, el grupo ambientalista anunció que va a presentar ante el Poder Ejecutivo un recurso de revocación, pero contra otra medida, contra el decreto que declaró de interés nacional y urgente ejecución estas obras del Ferrocarril Central. Bueno, ¿qué dicen ustedes a propósito de todo esto? El Ferrocarril Central se pone en marcha, estamos en ese momento, digamos, ¿no? Sí, un tema complejo desde su origen, desde el convenio con UPM, que empieza a andar a través de estos avances que ha habido para la vía férrea, con una serie de expropiaciones. Efectivamente, el porcentaje que maneja el ministro entiendo que es así, porque en estas expropiaciones, que son totales o parciales, la ley establece un porcentaje adicional en caso que no se controvierta su tasación, que es un 15%. Y en general son tasaciones en unidades indexadas que están en general de acuerdo al mercado, y que con ese 15% evidentemente se desestimula los recursos que pudieran tener los usuarios. O sea, si el propietario del terreno no impugna, si está de acuerdo con que le expropien, le pagan más. Le pagan un 15% y firma una autorización para que se produzca la toma urgente, digamos, de posesión. Están quedando 30 expedientes de 651, sí. O sea, un 5%, sí. Digamos, ¿no? Sí, seguramente deben ser expropiaciones totales. Pienso yo, ese dato yo no lo tengo, pero deben ser expropiaciones totales donde el precio allí tiene otra característica. Voy al tema, supero el tema ambiental, no soy especialista en eso, creo que tengo alguna observación en cuanto a la transparencia con que se pudo haber manejado el tema. Creo que no hay una información profunda. Y paso al tema del recurso, aprovechando que está Sarlo también para que me corrija si no está. No soy experto. Yo creo que estas mesas están así, ¿viste? Yo creo que es correcta digamos la incompetencia denunciada por los recurrentes en cuanto a que es el Poder Ejecutivo, en este caso, el que dispuso el trámite de urgencia, cuando en realidad debió haberlo hecho el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el competente. Se da la peculiaridad que en este caso las intendencias, porque ¿qué ocurre? Estas normas de ordenamiento territorial tienen una larga historia en el país, desde las leyes de Indias, que inclusive rigieron en el Uruguay, según estuve leyendo, hasta 1877,
con un pequeño paréntesis del gobierno de Gabriel Pereira, en 1860 y pico, que dictó una serie de normas, hasta que llega la ley de centros poblados, donde se pone de manifiesto el enfrentamiento que siempre existió entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional en materia de ordenamiento territorial. Al punto tal que la ley de centros poblados de la época de Amézaga, el único municipio que la aplicó fue Montevideo, y en el resto del país siguieron fraccionando de acuerdo a las inversiones que se hacían en cada departamento. Pero voy al punto. Esta ley es notorio que intentó regularizar y generalizar el ordenamiento territorial con ciertos criterios y previó eventuales conflictos entre lo que son las directivas nacionales y las departamentales. En caso de que un proyecto nacional entrara en conflicto con el ordenamiento departamental, se convocaba este comité que le daba la ley la posibilidad de declarar esta situación de urgencia que le permite hacer el proyecto. La peculiaridad acá, y con esto termino, es que los intendentes en general no han controvertido esta situación, y por la propia integración del comité es dable pensar que hubiera dado igualmente. No obstante, desde el punto de vista formal, yo creo que... En eso insistía hoy más temprano el doctor Luz cuando lo entrevistábamos, ¿no? Desde el punto de vista formal, habría una violación de la Constitución, yo le sugeriría al Poder Ejecutivo que subsanara ese aspecto formal, porque si bien los recursos administrativos no tienen efecto suspensivo, después derivan en el Tribunal de lo Contencioso en sentencias que normalmente se dictan muchos años después y que vienen a determinar nulidades. Cuando el tren está caminando. Claro. Pero entonces ahí empieza una serie de responsabilidades del Estado por el contencioso de reparación que yo creo que se puede evitar. Está a tiempo el Poder Ejecutivo de evitarlo, dando una marcha atrás, aprovechando este recurso y regularizando esta situación. Bueno, ¿qué más? Otro enfoque. Martín, ¿vamos con el tuyo? Sí, que no va a ser tan específicamente jurídico. Entonces no sé. Yo en materia... Estamos rodeados. Perdón, Oscar, ¿tú querés agregar algo desde el punto de vista jurídico después de lo que dijo Fernando? Yo me voy a sumar a él. Me declaro tachuela en materia jurídica. No, pero capaz que quedó algún complemento por lo menos. No, perfectamente explicado. Bien. Yo creo, en primer lugar, celebro que hayan organizaciones en contra. Creo que este tipo de cosas, si se dan sin discusión, es cuando más, en lo personal, más me preocupan, ¿no? Cuando aparecen unanimidades en proyectos de este tenor y que obviamente generan cambios en este caso en un montón de lugares poblados, de barrios, de pueblos del interior, etcétera. Entonces, en realidad lo raro sería, en primer lugar, que no hubiera ningún tipo de oposición. Creo que por otro lado el país tiene desafíos en términos de inversión en infraestructura, eso es cierto, eso tiene que ver con la posibilidad de acelerar o volver a acelerar, digamos, el proceso de crecimiento económico, etcétera. Pero también es cierto que cada vez más las sociedades, y eso es algo que además hay que fomentar, son conscientes de que las cosas no son inocuas y que tienen impactos. Entonces, en este caso, en realidad sería complejo discutir, o por lo menos no elijo esa posición, en términos de hacer algo o no hacerlo, más allá obviamente de casos extremos, porque la vida en general es más compleja y lo que se trata es de una suerte de compartiremos con el operador, de ecualizar. ¿Quién es el operador? ¿Ariel Gómez? El operador de la radio, no estoy hablando de ningún tipo de operador político. De operador político. Acá no hay operador político. Bueno, no sé. Nunca se sabe cómo se define. Pero lo que digo es que hay que ecualizar, es decir, hay que complementar en una situación en donde yo no creo que se pueda o eliminar totalmente impactos sobre la vida de la gente sin detener un montón de iniciativas y de procesos que tiene que hacer el país, y por otro lado tampoco es positivo hacerlo simplemente teniendo en cuenta necesidades económicas de corto y mediano plazo. Entonces, en ese sentido, creo que hay situaciones a compatibilizar, que tienen que convivir, y que eso debe ser el eje de discusión si pensamos en términos de desarrollo sustentable, porque también obviamente el Uruguay es un país extremadamente condicionado por su tamaño, por su lugar geopolítico, etcétera.
Y entonces eso le agrega una dificultad más a un proyecto de desarrollo propio, que obviamente no puede ser alguno que desconozca completamente las cuestiones ambientales y de impacto ambiental. Yo entiendo lo que dice Martín a propósito de que es bueno que se discuta, es bueno que haya protestas, que haya discrepancias. Hay un problema con el timing, ¿no? Hay un problema con el cronograma de todo esto. Sí, que de hecho nosotros en una mesa anterior, en una tertulia anterior, hablábamos también de la lentitud en Uruguay, ¿no? Creo que era alguna cuestión jurídica y vinculado, bueno, cómo se hace para avanzar a pesar de las demoras. Era algo además que tenía que ver con el Ministerio de Transporte. Y tenía que ver con el dulce de leche también. Entonces, en realidad es cierto, lo del timing también es cierto. No conozco la autorización de Dinama, pero por lo menos en las notas de prensa aparecen condiciones que si no se cumplen deberán volver a ser revisadas por la Dinama, y en ese sentido hay hasta herramientas para que la sociedad civil siga muy de cerca este proceso. ¿Y Esteban? Bueno, es la obra más importante desde que se terminaron las instalaciones básicas del ferrocarril inglés, en absoluto. Tiene connotaciones medioambientales, como cualquier cosa de cierta importancia y porte. Tiene una relación directa con UPM, por lo tanto, digamos que cuando uno opina en ambos sentidos. Tercero, por lo tanto, tiene también que ver con el tipo de negociación que se tuvo con UPM. Después tiene la parte legal. Yo en la parte legal, francamente, les digo, no tengo elementos, no puedo opinar y sería un atrevido. Soy atrevido, pero no tanto. Ahora, vamos a entenderlo. Yo tengo un compañero en nuestro grupo que sabe muchísimo de ferrocarril, él escribe columnas. ¿Sabe muchísimo de qué? De ferrocarril, de trenes. Lo he seguido. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos principios que se aplican siempre. Por ejemplo, hay un principio que los anglos lo llaman en la esquina de mi casa no. ¿Está? Es decir, todo el mundo está de acuerdo con el progreso siempre y cuando no le toque la esquina a la casa. Y eso, desgraciadamente, es imposible. Vamos a entendernos claro. Ese es un buen punto, ¿no? Claro. Porque el movimiento de vecinos que rechaza, que se opone a este trazado, etcétera, obviamente, ¿qué está planteando como alternativa? Cualquier, no sé. Digo, el tren los va a molestar. A los vecinos, decía un oyente ayer, cualquier vecino que esté a menos de 8 kilómetros de la vía, ese la va a pasar de una manera desagradable. Va a tener cambios en su vida. Pero a ver, ¿y eso cómo se arregla, no? Si te instalan una autopista, también. En Europa, las autopistas cambiaron la vida de la gente en toda Italia, en toda Francia. Francia un poco menos porque tenía. Y las pantallas que han puesto en todos lados. En todos lados que arruinan el panorama. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a dar algunos datos. El hecho de que se haya construido con ese trazado, con doble vía en tantos kilómetros, es porque tiene que haber trenes de ida y vuelta. Las cifras que dio el Ministerio son así, yo la conozco porque se van a transportar 2.200.000, 2.500.000 toneladas de pasta de celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. Pero se van a transportar 500.000 toneladas desde el puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros de productos para UPM. Por lo tanto, está asociado a otra cosa, a un puerto de 260 millones de dólares que va a construir UPM, que es el puesto especializado, que es vital para UPM, ¿eh? Es decir, UPM no es que está haciendo esto de gracia para el Uruguay, es vital, porque no puede cargar los barcos con más del 65% en Loma Primera. Por lo tanto, queda otro datito. Para producir 2,5 millones de toneladas hace falta 10 millones de toneladas de madera, que todo el entramado, el tejido para llevar esa madera la tiene que construir o la tiene que mejorar o lo tiene que hacer UPM. Bueno, mover 15, 16, 13, 14 millones de toneladas es siempre un factor de progreso y de desarrollo. No hay la posibilidad de hacer todo por computadora. Ahora, la otra cosa es que se abre la posibilidad para una zona que con un radio importante en Paso de los Toros puede pasar a ser rentable la producción de granos de secano. Y eso son 1.200.000 toneladas de grano de secano. Entonces sí que puede llegar a ser rentable esa producción porque tiene una alternativa de transporte y eficiente. Muy simple. En camión cuesta $60 y en tren cuesta 10. ¿Está? Y en un grano
que hoy está en $322, como está, o 178 algunos de los otros granos, bueno, la diferencia es absolutamente, es la ganancia o la pérdida. Por eso no se produce, por eso es una zona ganadera. Y hoy por hoy es un cambio muy importante. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo a cómo se negoció el proceso. Digamos, si esa era la mejor elección, eso es otra cosa. Con esto no abro ninguna duda. Yo digo que lo que me hizo mucho ruido fue cómo se negoció el proceso. Porque fuimos como... voy a usar a la competencia. Desbocati dijo el otro día que si no se hace el tren y la UPM, es como estar en el CTI y te saquen el respirador. La quedaste. Bueno, yo lo voy a decir así. Hoy, para opinar, yo estoy preocupado del respirador. Porque si no se concreta eso, con todos sus defectos que los tiene, este país no es que no va a recibir solo esa inversión que es grande, importante, que hay que sacarle el IVA y el COFI, pero es enorme, que va a tener sino que pierde una imagen en el mundo absolutamente fundamental. Porque de esta situación económica que tenemos con un déficit del 4 o 3%, no salimos sin una inyección de inversiones impresionante. No salimos. ¿Y por qué puede llegar a no salir esta inversión? No, ¿Por qué puede llegar a no darse? ¿Por las protestas, por ejemplo? No creo. ¿Por los reclamos? Primero, que la mayoría de la población está a favor. Yo he visto las encuestas y la mayoría de la población está a favor de que se haga. Porque, ¿sabes qué pasa? No, pero las protestas, los reclamos podrían llevar a que el cronograma de obra se atrasara y entonces si UPM dijera, no, entonces no sirve. No, UPM tiene un problema, y una ventaja y una gran desventaja. Los 350.000 hectáreas no las puede correr. Los barcos de 40.000 toneladas que van a Nueva Palmira y después salen para Río Grande do Sul no se pueden ir. ¿Está? Ya no es. Y después otra cosa, la mejor planta de toda la red de plantas de celulosa de Finlandia es UPM1. ¿Está? Hay un dicho en Finlandia: si se cerraran todas las plantas de celulosa finlandesa, la última en cerrarse sería Uruguay, porque es la que es más rentable, porque además se hace con personal uruguayo mayoritariamente y porque además tiene un funcionamiento de reloj atómico. Lo que tú decís es que UPM va a resolver. Sí, yo va a resolver afirmativamente. Pero además, porque el trámite de cierre demoraría mucho más que en cualquier otro país. ¿El trámite de cierre de qué? De la planta UPM1. No. Mira, vos que sos oficialista, te voy a decir, no es solo ese problema. Una característica del Uruguay. El problema es que efectivamente es la única planta cuyo plan de negocio fue superado ampliamente por los resultados. Vamos a escuchar a Óscar ahora. Con la ayuda de los argentinos. Bueno, Óscar perdió su oportunidad en el terreno jurídico. Simplemente porque de este tema, ni siquiera en lo jurídico puedo acercarme a lo que trajo Fernando. Que vino de la ley de India. Él estudió bien el tema. Yo ignoro casi todo sobre este tema, salvo como ciudadano, repito. Y la reflexión que me da es, bueno, la general, ¿no? Es decir, bueno, qué difícil que es hacer cosas en el Uruguay, qué importante es que las decisiones de este tipo, que implican ya el interés del Estado en su conjunto, sean objeto de políticas de Estado. Y por lo tanto, que haya algún resto más que los votos del gobierno para aprobar estas cosas. Deberían ser objeto de consenso más amplio. Porque vivimos en un país, sí, con sólida institución, pero con una democracia que muchos caracterizan como corporativas. Y las corporaciones pesan mucho y cualquier situación que cambie algo encuentra esa psicología que decías tú de no pase nada en la esquina, que no me afecte si está en la esquina de mi casa, que no pase por ahí. Y una cosa que es un poco más fea, que yo a veces lo he hablado, que genera una especie de cultura del chantaje, ¿verdad? Directamente. Es decir, bueno, sí, está bien, hay que hacerlo, puede ser que sí, pero ¿y a mí, yo qué voy en esto? Mira, si para mí esto no significa una mejora y eso ya es chantaje, yo no lo voto o yo no lo apoyo o te salgo a criticar o a hacer campaña en contra hasta que me den algo.
Cosa que nosotros fuimos especialistas. Sí. Por eso. Nosotros los frente amplistas fuimos Pero especialistas. todo, es parte de la cultura nacional. Me Pero atrinchero sobre en mis ese punto- intereses y que me vengan a ofrecer algo, entonces me muevo. Mira, sobre ese punto, quizá en cuanto a impacto social, como decía Esteban, yo estoy de acuerdo, pero en la esquina de mi casa no. Eso es el concepto que me parece que refleja bien. Es norteamericano ese concepto. Bueno, no sabía. Y sabe cuánto le pasaron por la Claro. El antecedente quizá más, quizá similar a salvando las distancias, fue la obra de los accesos A a Montevideo. Montevideo en la época Pero del está lo proceso. milico. Curiosamente, el Frente Amplio hizo lo imposible por apoyar a esos vecinos para que esa obra no se hiciera. Exactamente. Al punto tal que cuando asume Lanza la intendencia de Montevideo después de la dictadura, el Frente Amplio hizo una propuesta formal de interrumpir las obras, lo cual era absolutamente una catástrofe para el Estado en cuanto a los perjuicios que podía ocasionar, porque el argumento fundamental, que recuerdo que era Mariano Arana el que lo expresaba, era que se partían barrios al medio y que había que buscar otra solución para el ingreso del turismo masivo de Argentina. Afortunadamente esa obra se hizo, naturalmente quedaron por el camino situaciones complicadas, pero acá hay un tema, en el Estado de Derecho yo lo veo así. Hay un interés particular y un interés general. Entonces, ¿cuándo cede el interés particular? Porque el principio es la libertad del individuo y sus derechos. ¿Cuándo cede? Bueno, cuando hay una razón de interés general que permite limitar esa libertad o limitar ese derecho en función del interés nacional o general. No hay duda que este tipo de inversiones responden a un interés general. Más allá, como dice Esteban, que ya lo hemos criticado, hoy no es objeto de tema, todo cómo se firmó este acuerdo, que yo creo que no se debió haber, el Estado no debió haber tomado de ninguna manera, pero no es el tema, no quiero, digamos, mezclar las cosas porque ya lo hemos discutido, pero sí voy a lo siguiente. Hay cierta política de Estado aquí, porque si estas plantas y estas inversiones pueden traerse al Uruguay, obedece a una política de estímulo a la inversión extranjera, estímulo al capital internacional y a su vez de la ley forestal de la época del doctor Sanguinetti. Claro. Es decir, si aquella ley no se hubiera aprobado, hoy no tendríamos plantas y no tendríamos estas expectativas. Quiero decir que las políticas nacionales a veces se hacen a pesar de las oposiciones políticas, ¿no? Bueno, es muy curioso, pero es así. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Es decir, requeriríamos entender que tiene que ser más explícito el apoyo. Yo no tengo duda que con las encuestas en la mano y con los compromisos históricos que han asumido, la mayoría del espectro político está de acuerdo en que se haga, pero no lo dicen. Y quizás hasta alguno esté alentando todas estas formas de trancar, de demorar, porque todo habría que hacerlo, pero habría que hacerlo más rápido. Es decir, una cosa, pasar todos los trámites. Así, No, la pero, crítica al pero convenio digamos, firmado con UPM es muy clara, lo ha criticado la propia izquierda y el propio Frente. No creo que sea asimilable la posición de la oposición a la que hacía el Frente Amplio en su época, que es año de alimentaba esos elecciones. corporativos. Es año de elecciones, elecciones. Cayó por mal. eso. Cayó mal. Y entonces Hubiera quiero caído decir- 2 años antes era diferente. Y entonces quiero decir una cosa. Yo tengo la sospecha de que la dirección de UPM está tomando en cuenta que es un año electoral y no tiene ningún apuro en dar el sí antes de que se sepa cuál es la continuidad del proyecto. Así que, conociendo claramente cuál es la regla de juego, yo creo que van a darle largas para tomar la decisión después por lo menos después de octubre. No se pone una palada de tierra. Pero ¿quién lo va a Pero hacer? la fecha tope es febrero, ¿no? Sí, Febrero Todo se próximo. puede prorrogar. ¿Te imaginas? por eso. ya va a estar todo el pescado vendido. Bueno, por eso. Ahora, de todas formas, Pará, yo no he escuchado de ningún partido que diga, como No, por ejemplo... por eso nadie lo dice. Nadie dice, Pero- vamos a tirar atrás esta inversión, o etcétera. Pero al No, al ¿no? efecto de mantener las decisiones, hacerlas sustentables jurídicamente, todos sabemos que estas discusiones no son del texto que va aquí, la coma que está puesta allá en las leyes, es de que el sistema judicial, por ejemplo, que va a tener que decidir muchas cuestiones, tiene que ver que hay un espíritu nacional en torno a una decisión.
A ver, yo creo que un proyecto de estas dimensiones, 273 kilómetros de vía para pasar a 80 kilómetros de los 30 que vamos ahora, y para cargar esa cantidad de tonelaje, para mí es una cosa siempre positiva. Después de ahí partimos a ver si la empresa que le corresponde está bien, si tendría que haberlo financiado el Estado uruguayo o no, pero vamos a partir de ese principio. Es decir, vamos a partir del criterio de que eso es progreso. A ver, hay solo 3 cosas que yo le reconozco a los militares que hicieron bien. 3, y gobernaron 12 años. 1, los accesos. Absolutamente, cualquiera se da cuenta que si los accesos sería haber tirado la torre de Malvin. Era un horror. Hicieron una cosa buena, algo que dinamitaron. La torre del aerocarril, una cosa en la isla. vergonzosa. Las 2 torres. Tercero, el Fondo Nacional de Recursos, que es una genialidad. Vamos a decir las cosas. No hay país que tenga el Fondo Nacional de Recursos, ni Finlandia lo tiene. ¿Está claro? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, en las negociaciones no se tuvo tan en cuenta lo que era fundamental. Y es que UPM tenía tanta necesidad como el Uruguay de la inversión. ¿Está claro? Sí, no se negoció bien porque UPM, y yo sé de las contradicciones con el Ministerio de Economía, se fue gente. Porque UPM, además de tener las 350.000 hectáreas, tiene otra cosa, es una empresa que sale a bolsa, en la bolsa de Nueva York. Cualquier movimiento, como aquella suspensión supuesta de las obras cuando se discutió entre Vázquez y Kirchner, tenía un impacto de cientos de millones de dólares en la bolsa. Hoy, en el programa de la bolsa de Nueva York, está la obra de UPM2, que no tienen otra alternativa. No es que vos la corro, lo hago en Brasil ahora, aunque me dé el doble. ¿Por qué? Porque no tiene la materia prima, que es absolutamente fundamental. Entonces yo creo que acá hay cosas que hay que tratar de salir del debate electoral. Es dificilísimo. Yo diría, es imposible. Pero, uno le puede agregar componentes. La verdad es que lo que tú decías, yo lo comparto. Hay algunas pequeñeces que les hicimos nosotros y después nos subimos. Ahora, vamos a decir, hay otros frentes de resistencia y bastante activos, ¿no? No solamente estamos hablando de partidos políticos o sectores políticos o movimientos ecologistas. Me llamó la atención la crónica hoy en El Observador a propósito de la participación ayer de varios de los precandidatos presidenciales en la Expo Activa. No estuvieron todos, pero la mayoría. Dice, quizás la mayor novedad, no por el contenido, sino por la repercusión, fue el discurso radical de Gustavo Salle. Gustavo Salle. Bueno, está bien. Que se llevó... ¿Qué cosa puede hacer Salle que no sea radical? Bien. No, radical no, ultra. Radical nada, ultra. Se llevó la mayor ovación de la tarde con sus críticas a la finlandesa UPM. Bueno, yo creo que... En ese público el discurso anti-UPM prende bien. Perfecto. Yo insisto... En la Expo Activa. Yo insisto en que... yo creo que el hecho de que exista la posibilidad, después de tener tantos años de desarrollar la base para todo el mundo quiere que le agreguemos valor agregado a la materia prima. Si a las vacas las pudiéramos mandar como hamburguesa, estábamos todos felices, pero no se manda. Y la soja, no sé, la mandaríamos como chanchos, pero no se puede. Ahora, una de las cosas más importantes que se puede hacer, que es transformar la madera, no en chip ni en troncos como lo hacíamos, sino nada menos que en un emprendimiento de ese tipo, si se toman las medidas correspondientes, el control feroz. Y yo quiero decir una cosa, a ver, la planta UPM1 tiene control canadiense desde que empezó, y comparado con el desagüe del río Gualeguaychú, es, ¿cómo te digo?, una cloaca contra Aguasalus. Es decir, es absolutamente... Pasó el chivo. Nombra la competencia, nombra marca. Esteban está hoy un operador. Yo soy francamente, y no es uruguaya la empresa, pero es la mejor agua del mundo. Bueno, dale. ¿Qué querés que le haga vos? Vamos cerrando el tema porque no sé dónde podemos llegar a ir. Soy especialista en agua. Soy especialista en agua. Yo simplemente quería decir dos cosas muy concretas. En primer lugar, hay otro cambio que tuvo el Uruguay,
que posibilitan algunas cosas, y es, por ejemplo, el desarrollo y la ida de la Universidad de la República y la creación de la UTEC en el interior del país. Hoy tenemos carreras, no solo carreras de grado, licenciaturas, sino tecnicaturas, etcétera, que hacen que haya gente formada en todo el país en cuestiones muy específicas y en cuestiones estratégicas para el país. Y lo otro que quiero decir es que yo no creo que esto sea de sí o no. O sea, esa es la discusión sencilla. Sí o no a esto, bueno, probablemente estemos de acuerdo, sí. El problema es después cómo. Y, por ejemplo, en esto de sí, en la esquina de mi casa no, es cierto. También es cierto que según cuánto esté dispuesto a invertir y a gastar, lo hago con más o menos impacto en el entorno, en el ambiente, a los vecinos y vecinas. Entonces, ahí está la discusión. Uruguay, ¿cómo hace para obligar a la empresa a hacer una inversión y gastar más, todo lo más que Uruguay pueda lograr, en pos de mitigar los impactos ambientales, etcétera? Creo que la discusión la plantearía en ese lugar y no simplemente en sí o no. Esteban, te preguntan desde la audiencia, concretamente lo hace Marcelo. ¿Por qué Valenti dice nosotros los frente amplistas? Porque en esa época yo era frente amplista a muerte. A ver, este micrófono en sus diferentes sedes da muestra de cuánto lo defendí. Sí, y no me arrepiento. Volvemos, ya seguimos con otro tema en la mesa. ¿O no? Sí,